Sí, Señor, ¿cómo puedo expresarte, Señor, tanto? O la manera, Señor, de decirte. Estamos agradecidos, Dios. Yo, Señor, me siento, Señor, agradecido, alegre, Señor, de que hayas, Señor, pensado en mí. Y hayas creído, Señor, de que te podía adorar, Señor, y podemos, Señor, junto con mis hermanos, Señor, levantar una adoración que a vos te agrade, Señor. Señor, yo sé que estás buscando en este tiempo verdaderos adoradores, Señor. Estás buscando corazones que te adoren en verdad, Señor. Señor, busca en este lugar, Señor. Busca en este cuerpo, Señor, en esta iglesia. Porque vas a encontrar, seguramente, Señor, corazones dispuestos, Señor. Que ahora, Señor, se dispone a recibir, Señor, de vos, de tu Espíritu, Señor, palabra. Se preparan, Señor, para vaciarse como una jarra, Señor. Se vacía completamente para que empiece a entrar aquello puro, perfecto que es tu palabra, tu Espíritu, Señor, llenándolo todo, Señor. Yo te invito a que puedas decirle esto: Señor, yo estoy dispuesto. Preparado está mi corazón, Señor, a recibir, Señor. Bendecí, Señor. Bendecí a cada uno, Señor. Cada uno, Señor. Bendecilos. Intercede por tu iglesia. Si el Señor te dio una palabra para tu iglesia, empecé a interceder, a clamar para que Dios empiece a movernos, a avivar su obra, a levantar a los obreros, aquellos que van a adorar con su espada en sus manos, que van a ejecutar el poder de Dios. Bendecid al que tenés al lado. Bendecid a aquel que no está hoy acá, que quizás conozcas algo más de su vida. Bendecilo, es parte de tu iglesia, es parte de este cuerpo. No está afuera, no lo despreciamos, sino que lo llamamos para que sea parte de esta generación, de este tiempo, de este mover de tu iglesia, Señor. No sabemos a cuántos más lugares nos llamás, Señor. Claypole, Calzada, Drogué, Señor. Pero, Señor, ahora que estamos pisando en esta tierra, Señor, no solo en este tiempo, nosotros nos levantamos como adoradores, Señor, que declaran tu palabra. Que se escuche tan fuerte, Señor, como clama tu naturaleza, Señor, clama tu creación, Señor. Yo bendigo esta iglesia, Señor. Bendigo esta iglesia, Señor. Jesús, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Empecé a actuar, Señor. Empecé a abrirte, Señor, en este lugar. Señor, empecé a moverte, Señor, con poder. Jesús. Que nada interrumpa, Señor, lo que vos querés hacer hoy con tu iglesia, Señor. Yo bendigo a tu siervo, Señor. Señor, vemos en él la cobertura de Dios. Vemos cómo, Señor, vos los cubrís, Señor, con palabra, con profecía, Señor. Los respaldás, Señor, como hijo. Con poder, Señor. Creemos, Señor, que es palabra verdadera porque no sale de su boca, sino sale de un corazón que fue trabajado por el Espíritu Santo de Dios. Y si vos crees que este siervo de Dios habla de parte de Dios como profeta, como siervo, como
maestro, como pastor, empezá a prestar atención. Empezá a procurar que esa palabra empiece a entrar en tu corazón. Empieces a vivirla y a hacerla. Porque no es de Él, no es del humano, es de la carne, sino que estamos reconociendo que es de Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, recibimos palabra, Señor. Recibimos esta palabra, Señor, esta noche. Señor, si te dimos a vos gloria, te dimos a vos la autoridad, si te dimos, Señor, el dominio y la majestad, Señor, lo que vos decís es ley para nosotros. Que así sea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, lo recibimos así. Gracias, gracias, mi Dios. Santo Jesús, te alabamos, te bendecimos. Amén y amén. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a tu Dios? La verdad que estoy conmovido por la especial compañía del Señor en esta noche, como Dios nos bendijo con su presencia. Seguramente vos tuviste la oportunidad, igual que yo, de ser tocado por su Espíritu y de recibir ya un adelanto de su bendición. Dios es bueno y es mucho más bueno de lo que nosotros nos parece o entendemos a veces. Su misericordia camina por caminos que no entendemos. Sus caminos, dice la Biblia, son más altos que los nuestros. A veces nos resultan inescrutables, difíciles de caminar por allí. Pero siempre nos desafía el Señor a subir, a elevar nuestra mirada a su presencia. De ahí viene lo bueno, de ahí viene lo que vale la pena, lo que nos va a cambiar la vida, lo que nos va a transformar en gente victoriosa y en lo que nos va a abrir el cielo para cambiar. Bueno, yo oré durante esta semana como hago siempre y creo que tengo una palabra sencillita, pero que es de Dios. Dice en Mateo 20:26 que el que quiera hacerse grande entre ustedes será siervo de todos. ¿Hay alguno que quiere ser grande entre nosotros? Esta es una pregunta que cuando vos te la realizás de verdad, frente a la responsabilidad de contestar la verdad, te pone inmediatamente las cosas en el color que tienen. Y te ubican a vos donde de verdad estás. Aquí dice en la palabra que el que quiera hacerse grande entre ustedes será siervo de todos. Necesitamos mucha gente grande. El reino de Dios requiere gente que quiera hacerse grande en los términos de Dios. Este mundo nos ha infiltrado, ha entrado en nuestra mente de una forma tan grande que hay 3 palabras que nos acompañan siempre. Y en base a esas 3 palabras nosotros definimos nuestro modo de comunicarnos o relacionarnos con lo que nos rodea y con las personas que nos rodean. Las 3 palabritas pequeñas es yo, mí y mío. Yo sé lo que hago, yo hago lo que quiero, yo pienso así. Nos resulta difícil cuando entramos al reino de Dios entender los términos de Dios, cuando estamos tan acostumbrados a definir la vida
de esta manera. Cuando solo veo a través de lo que a mí me interesa, me gusta o me da placer. Cuando entiendo que a mí me agrada, que coincide con lo que yo pienso, que está de acuerdo con lo que a mí me conviene, cuando lo que sucede me posiciona a mí de una manera que me gusta, entonces está bien. Esta es la condición del mundo hoy día, como dicen en San Juan, hoy día. Las personas solo piensan en sí mismos y nunca piensan en los demás. El mundo se ha levantado un monumento al ego. Un monumento al ego que probablemente cuando nos examinamos a nosotros mismos, encontramos un monumento o más grande o más pequeño, o construyéndose o ya construido, pero de algún modo hay un monumento al ego adentro nuestro. Se escriben muchos libros para sostener esta clase de pensamiento. Y muchos libros de autoayuda solo hablan de desarrollar un ego, de establecer todo un mundo que ha de girar alrededor mío, de lo que yo pienso, de lo que yo digo, de lo que a mí me gusta, del placer que me da, yo, mí y mío. Se aplaude todo aquello que levanta el ego. Y entonces vos mirás en la televisión, vos lees en los diarios, en las revistas, y todo trata de mostrarnos la importancia del ego. Hacé lo que te gusta, hacé lo que te viene bien, hacé lo que te agrada, disfrutá. Muchos van a los psicólogos y algunos de estos lo único que hacen es procurar desarrollar el ego del paciente para que éste se sienta contenido y contento porque se le alimenta esa parte tan sensible de la personalidad humana cuando todavía no tiene a Cristo. Nunca el mundo piensa en servir a otro. Siempre estamos buscando que nos sirvan a nosotros. Estas consecuencias de esta manera de pensar, de esta manera de desarrollar y de relacionarnos con los demás, afecta mucho a las iglesias. Porque la gente viene al reino de Dios y establece comunidades de fe. La nuestra es una comunidad de fe también. Y aquí faltan obreros. Aquí faltan obreros. Porque el Señor nos ha concedido mucha mies. Campos que están blancos para la siega. Desafíos de parte de Dios para extender el reino. Ha puesto a nuestra disposición diversos recursos, valiosos todos ellos, para lograr ese propósito que Él tiene. Y en las iglesias faltan obreros que atiendan a los demás, siendo que la mayoría les interesa ser atendidos. A la mayoría le importa muchísimo ser atendidos. Cuando de alguna manera les parece que no se sienten atendidos, procuran buscar otro lugar donde se les atienda. En los matrimonios, este modo de pensar se pone de manifiesto. Ninguno de los cónyuges quiere servir a nadie, sino que todos quieren ser servidos por el otro.
siendo que el matrimonio es una relación de servicio y ayuda mutua, donde si no hay el criterio de bendecir a la pareja, no habrá verdadera bendición nunca. En los cargos públicos en el país, venía viendo un cartel ahí de nuestro conocido exintendente Justosi. Él pidió nuestros votos para ser intendente. Cuando lo votamos, renunció y pidió nuestros votos para ser diputado. Y cuando lo votamos, renunció. Y ahora quería nuestros votos para ser gobernador, pero se acaba de salir del equipo en el cual estaba para ser gobernador. Y ahora pide nuestros votos para ser intendente de vuelta. Y yo veía el cartel y digo, no puede ser. No puede ser. En los cargos públicos nadie piensa en servir al pueblo, sino que siempre se piensa en la propia conveniencia, en el yo. Hay entonces todo tipo de fracasos que se manifiestan en las iglesias, en los matrimonios, en la ciudadanía, en el país, en los cargos públicos. No existe un espíritu de servicio. Lo único que existe es que las personas buscan es su propia satisfacción. Volvemos al comienzo. El que quiera hacerse grande entre ustedes será siervo de todos. O te traemos una palabra que te dora la píldora. Una palabra que te soba el lomo. ¿Entendés lo que quiere decir? Que te hace sentir contento y satisfecho. O te decimos esta verdad tan fuerte, tan confrontativa, pero que te desafía a la mejoría de una vez. Yo orando entendí que la palabra para nosotros hoy es esta. Esta palabra es para vos, pero también es para mí. En consecuencia es para nosotros. El que quiera hacerse grande entre nosotros debe ser siervo, servidor de los demás. El servidor de los demás los pone a los demás en primer lugar. Y la Biblia enseña a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Por eso debemos procurar serles de bendición. Al comienzo de la creación, Dios hizo al hombre para que fuera señor y siervo de todo lo que había. Yo voy a leerte unos pasajes de la Biblia, los transcribí acá. Ahí en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso dijo Dios cuando creó al ser humano. Hagamos, dice. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo participando en la creación dijo, hagamos al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí viene. ¿Para qué? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué lo hizo? A ver, pensamos de vuelta. Leo el pasaje, ustedes busquen para qué Dios creó al ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que señoré, no tengas miedo. Para eso creó Dios al ser humano, para que señoré en la tierra. Lo creó para que sea señor en la tierra. Muy bien. Pero no se quedó allí la tarea,
sino que en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo. Dios creó al ser humano, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor creó al ser humano para que sea Señor, pero también para que aprenda a servir en la tierra. Porque cuando uno señorea como el señor o la señora de su casa, camina por su casa y ve qué cosa está desacomodada y la acomoda, se fija qué cosa está rota y la arregla, se fija qué cosa está sucia y la limpia, y piensa en algún proyecto, ¿qué le puedo hacer a mi casa? La tengo que pintar. Entonces, ¿qué hago? Me propongo pintarla hasta que la pinto. A propósito, maravillosa tarea de pintura hemos estado realizando, aunque todavía no se ve, porque se pintó del lado de afuera. Del lado de afuera, y ahí Víctor, Fernando y Nicote estuvieron pintando en la casa del vecino. Ya se impermeabilizó toda la medianera. Vamos por más. Entonces, ¿qué hace el señor de la casa? Señorear significa servir, significa trabajar. No te eligió Dios solamente como Señor, sino como siervo, como persona que puede servir. Desde ese entonces es que nació el ego del ser humano. El ser humano vio lo que Dios le dijo, Señor, y después le dijo siervo, pero se quedó con la primera parte que le gustaba más. Entonces eligió ser Señor más que siervo. A nadie le gusta servir a otros. Todo el mundo quiere recibir algo antes que dar algo. La humanidad creció, siguió las circunstancias, situaciones, años y años, muchas cosas. Viene Jesús a la tierra, irrumpe en la realidad del ser humano dentro del pueblo judío. En la cultura judía, en la sinagoga, en el ambiente religioso de gente que teóricamente andaba buscando a Dios. Y vamos a ver lo que dice en Mateo 4:17. Desde ese entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, miren lo que decía, con palabras fuertes, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Vos te imaginás a Jesús con semejante palabra? Arrepentíos, le decía a los judíos religiosos. Arrepentíos, le decía a los fariseos que cumplían a rajatabla lo que ellos entendían que era la ley de Dios. Arrepentíos, arrepentíos. Cambien de manera de pensar y de manera de actuar. Arrepentíos es la palabra. Cambien. Si antes pensabas, vivías para vos mismo, ahora cuando viene Jesús, cambia la manera de pensar y de actuar. Serví a otras personas, salí de tu egoísmo, pensá en los demás. Así es la mentalidad del reino de Dios. Varias veces hemos mencionado ese versículo de la Biblia que dice, el que robaba no robe más. Ahora vino Jesús a la vida de esa persona. Y en lugar de robar, ¿qué tiene que hacer? Trabaje. El que robaba no robe más. Ahora Jesús está en su corazón. Ahora trabaje. Pero acá viene el meollo de la situación. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo saca de esa esencia tan egoísta que el ser humano tiene por naturaleza de pensar en sí mismo. Uno diría, el que robaba no robe más, sino trabaje para que tenga
qué comer, qué disfrutar, qué auto nuevo, qué casa y qué esto y qué lo otro. Pero el corazón de Dios está en la necesidad del otro. Así nuestro corazón debe estar igualmente. Corazón de siervo. El que robaba, no robe más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Debemos cambiar la mentalidad de la iglesia tradicional. Nos guste o no, nosotros vivimos, nos criamos y hemos sido muy permeados por la tradición de la iglesia romana. La iglesia romana está formada por el sacerdocio y los laicos. El sacerdocio y los laicos. Aún en el sacerdocio o en los que aparentemente tienen una vida entregada a la iglesia romana, hay monjas, hay hermanos, se llaman frater, que no pueden oficiar. Solamente el sacerdote oficia. Nosotros, sin darnos cuenta, traemos esa manera de ver a la obra de Dios. Sacerdotes y laicos. Solo los sacerdotes tienen capacidades espirituales para servir a Dios y para servir a los otros. ¿Quién dijo una cosa así? En el reino de Dios no hay sacerdotes y laicos. En el reino de Dios solo hay siervos y siervas de Dios. Cada uno cumpliendo el rol que Dios le dio. Pero todos somos siervos y siervas de Dios. Todos hemos sido llamados para oficiar delante de Dios y para representar al Señor en la tierra y servir a los demás. Los laicos en la iglesia romana se sientan en los asientos a ver cómo el sacerdote oficia. Nosotros no debemos hacer así. Toda idea que te lleve a pensar que vos venís al templo solo a recibir no es de Dios. Nadie ha de venir a la reunión con los hermanos solamente a pensar en recibir. El que quiera ser primero o grande deberá ser siervo de los demás. Entonces uno viene a la reunión con los hermanos pensando en qué es lo que yo puedo dar en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que doy? Lo que primero he recibido. Porque de lo recibido de tu mano te damos, dice en la Biblia. No podés dar nada que Dios no te haya dado primero. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que vas a compartir? Lo que Dios te dio. Pero lo que Dios te dio es para compartir. Entonces, mentalidad de siervo, debemos cambiar esta idea. Jesús vino en contra de este pensamiento. El Señor hace de cada miembro del cuerpo un sirviente, alguien que sirve a otros y que sirve a Dios. Nosotros debemos ser gente que sirve, porque el que no sirve, no sirve. Es un jueguito de palabras ese. El que no sirve a los demás, no sirve en el reino de Dios. Jesús trajo cambio, por lo menos en algunas formas de pensar. Tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos y tenemos que hacer algo por el prójimo.
El Señor dijo, ámense los unos a los otros. En estos días tuve oportunidad de escuchar un mensaje de un hombre que yo conocía ya, un pastor argentino que vive en Estados Unidos hace muchos años, el pastor Ortiz, como 80 años tiene ahora, está muy viejito ya, vivió muchos años en Estados Unidos, vive todavía en Estados Unidos, y fue pastor incluso de esa iglesia tan grande, la Catedral de Cristal. Él lo llevó a Dante Gebel ahí ahora, ¿no? La Catedral de Cristal, una gran institución en Estados Unidos, se fundió y todo ese predio se le vendió a la Iglesia Católica. Es una iglesia presbiteriana muy grande que está en Estados Unidos. Pero el hecho es que este hombre, bueno, estos días estuvo acá en Argentina y le hicieron un reportaje en el canal Enlace. Y entonces yo vi un reportaje en que este hombre, bueno, le hacían preguntas, el pastor Bongarrá, también conocido de Buenos Aires, le hacía algunas preguntas. Y él contaba cómo había sido una experiencia que él había tenido cuando pastoreaba en Buenos Aires. Hacía muchísimos años él había sido pastor en Buenos Aires. Y dice que estaba re frustrado de predicar y predicar en su iglesia pentecostal, porque él era pentecostal, de la Unión de las Asambleas de Dios. Y predicaba una verdad y la predicaba y la gente no la practicaba. Y luego predicaba y predicaba otra verdad y él apreciaba que la gente no la practicaba. Y dice que una mañana entró en una crisis, una frustración tan grande que él decía, pero ¿qué? No voy a predicar más. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Esta gente no entra por el aro, decía, porque es muy simpático el hombre, tiene una impronta muy particular, ¿no? Y dice, esta gente no entra por el aro. Me tengo que tirar al río, dice. ¿Qué es lo que pasa acá? Así dijo él todo. Y entonces, dice que esa mañana le agarró el ataque y dijo, no voy a predicar hoy. Y estaba todo el culto funcionando y ya llegó el momento que le tocaba predicar al candidato. Y el candidato pasa al frente, ahí no se tomará el micrófono, me imagino yo. Y dice, hermanos, y dice, bueno, todos se prepararon para escuchar la prédica. ¿De qué va a predicar el pastor? El Señor dice, amémonos unos a otros. Y se sentó. Estaba esperando dónde continúa la prédica, quién es el otro del púlpito que predica, a ver quién otro hay en el escenario, quién sigue, cómo es. Ya la gente se entró incómoda al ratito, sube de vuelta. Hermanos, dice, el Señor dice, amémonos unos a otros. La gente se entró a incomodar, a mirarse, ¿qué es lo que pasa? Se sentó otra vez. Y así lo hizo por tercera vez. Hermanos, para colmo tiene una voz de locutor impresionante. Dice, hermanos, el Señor dice, amémonos unos a otros. Y se sentó. Y dice que se empezó a producir algo tan raro en la membresía que estaba en el culto ese domingo a la mañana, que dice que la gente comenzó a mirar al que tenía al lado, a ver cómo podía poner en cumplimiento la orden de amarse que Dios le había dado. Entonces empezaron a ver que uno oraba por otro, que uno abrazaba al otro, que alguno peló la billetera y le estaba dando algo a otro. Y diversas acciones que mostraban la intención de obedecer la orden de amarse los unos a los otros. Dice que esto trajo una revolución tan grande que fue notorio en esa época, muy notorio. De allí él escribió un libro que se llama El Discípulo, un libro que yo tengo de hace muchos años. El Discípulo, contando la experiencia de un cristiano discípulo de Cristo que ha de vivir cumpliendo las órdenes del Señor, que es servir a los otros, porque nosotros estamos para servirnos los unos a los otros en amor. Entonces el Señor dijo, y lo dijo en la iglesia de Ortiz, y lo dice acá en esta iglesia también, amémonos los unos a los otros.
El Señor dice, sirvámonos los unos a los otros. El Señor dice, llevemos los unos las cargas de los otros. El Señor dice, dediquémonos a ministrar porque no somos laicos. No venimos a ver un espectáculo que otro realiza. No estoy para recibir, estoy para dar. Y en la medida que doy es entonces que recibo. Y esta dinámica me levanta en el nombre de Jesús y me capacita cada día más para seguir dando en el nombre de Jesús. Porque de la abundancia del corazón terminará necesariamente hablando la boca. No sé qué decirle, pastor. Ay, venga usted y ore por él. Anda y ora vos. Parece que el pastor tiene la única unción que había. Hermano, el Señor quiere ungirte a vos también. El Señor ya te ungió. Si tenés a Cristo y el Espíritu de Dios habita dentro tuyo, vos tenés el Espíritu Santo. Solamente está en que vos tengas la disposición interior para obedecer conforme al criterio de Dios, que el que quiera ser grande o primero sea siervo de los demás. Siervo es el que sirve. En la Biblia habla de 5 ministerios. ¿Lo leyeron en el Nuevo Testamento? Hay que leer mucho la Biblia. Habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Puso a los pastores al final de todo. Algunos llegaron a pensar que los únicos que pueden servir a Dios son los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y que si vos no sos una de esas 5 cosas, no podés hacer nada en el reino de Dios. En el reino de Dios vos podés hacer todo lo que Dios te dé para hacer. Jolie viene siempre y nos trae el famoso ministerio de Jolie. El vasito de agua. A mí me da otras cosas más. Dulces, los caramelos me da. Hace años que me malcría. Ella me malcría, me trae 3 o 4 caramelos, yo los tengo en el asiento. Ese es parte de su ministerio. Él dijo, yo voy a servir a los hermanos de esta manera. Entonces pregunta, ¿qué quieren? ¿Juguito o té? ¿Si hace calor o si hace frío? ¿Quién va a ministrar la cena? Así sabe a quién le va a dar el tecito o el juguito. Y prepara todo de antemano, de tal manera de cumplir su ministerio de servir a otro. Pero uno sirve a otro cuando lo llama por teléfono para interesarse en su bienestar. Uno sirve a otro cuando, viendo su necesidad, procura cubrir la necesidad. Uno sirve a otro cuando lo escucha, cuando ora por él, cuando fielmente ora por él, cuando le dice, voy a orar por vos. Y luego ora de verdad. Y no voy a orar por vos como una fórmula que nunca se cumple. Uno puede servir a Dios cuando Dios te da una palabra y vos vas y se la decís. O cuando lo acompañás en silencio. Hace muchos años me pasó una cosa muy fea en la congregación donde yo pastoreaba. Una cosa muy penosa para mí personalmente. Pasé un día muy difícil, sobre todo unas horas muy difíciles. Y recuerdo la expresión de amor de un hermano que no me dijo nada, pero se salió del lugar donde estaba, vino y se puso al lado mío. Lo único que él hizo es estar conmigo nada más. No me dijo una palabra, ni durante ese momento, ni después tampoco. Pero yo sentí cómo me ministró su fiel compañía en el momento difícil. Nosotros podemos servir a los demás de muchas maneras distintas.
de aquellas formas y maneras multiforme, dice la palabra que usa, ¿no? Muchas formas de servir a los demás. Y de verdad estaremos ganando un lugar honroso en el reino de Dios. En la Biblia usa una palabra diáconos. Durante muchos años las iglesias bautistas tenían diáconos. Yo fui diácono. Largo trayecto. Fui presidente de los diáconos también. Cuando tenía 28, 29 años, 29 de edad, yo era el presidente de los diáconos de la iglesia. Institución terrible entre los bautistas. Muchas veces compitiendo contra los pastores. Un peligro verdaderamente. Otras veces no. Otras veces colaborando, acompañando, sirviendo de verdad. La palabra diáconos tiene que ver con alguien que sirve. Para eso fueron elegidos originalmente en la iglesia primitiva, cuando se armó el lío entre las viudas de origen griego y las viudas de origen judío. Se atendía a las viudas y había una distribución diaria, imagino que de comida. Entonces unas se quejaron de que eran atendidas y otras desatendidas. Entonces los apóstoles dijeron, nosotros nos tenemos que dedicar al ministerio de la palabra y la oración. No podemos ocuparnos de estos detalles. Vamos a elegir algunos diáconos. Personas que puedan servir a nosotros. Y se requería que el que quisiera servir fuera lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Porque todo servicio, como servir la mesa, como predicar, como orar, como casar, como bautizar, como cualquier cosa que se haga en el reino de Dios, necesita la unción de Dios y es una tarea espiritual. ¿En qué tarea espiritual estás involucrado? ¿A quién serviste esta semana? ¿En quién has pensado o en quiénes? ¿Cómo gastaste tus energías esta semana? ¿Dónde estuviste? ¿No habrás estado en el yo, en el mí, en el mío? ¿No habrás estado en yo sé lo que hago? ¿O en hago lo que quiero? ¿O yo pienso así? ¿A dónde estuviste? El que quiera ser grande entre nosotros deberá ser siervo de los demás. Y Jesús dice que tomó una palangana, se puso una toalla en el cinturón de acá y se fue a lavarle los pies como el esclavo más humilde, uno por uno. Y aclaró, ejemplo les estoy dando para que ustedes hagan lo mismo. ¿Quiere decir que tenemos que hacer un ritual de lavar los pies? No. ¿Quiere decir que tenemos que tomar la actitud humilde que él tuvo de lavar los pies en otro sentido a los hermanos? ¿Cuándo sentiste que alguien de verdad te lavó los pies, te refrescó del duro camino de la vida? ¿Cuánto hace que vos no sentís que alguien te manifiesta un amor genuino? Algunos llegaron a pensar que los únicos que deben servir son estos que tienen grandes cargos. Todos debemos servirnos los unos a los otros en amor. Y ese es grande, el que sirve. El que sirve. Jesús es ciertamente nuestro ejemplo de grandeza. No hay un ejemplo más grande que ese. Siendo igual que Dios, no tomó eso como una cosa de la cual decir, que lo haga otro y yo soy Dios. Sino que se humilló, tomó forma de hombre, de siervo, fue a la cruz, murió por nosotros. Resucitó, nos dejó una orden, se fue al cielo. Y desde allí está
intercediendo por nosotros, pero va a volver. Y la Biblia dice, hallará fe cuando vuelva. Hallará gente haciendo lo que Él dijo por la fe que tienen en Él. ¿Quiénes son las personas que deben estar en esta condición de fe, de obediencia y de servicio verdadero en la tierra? Sino nosotros. Y ahí descubrimos que ser cristiano no es una moda, no es una religión, no es un club donde yo llevo a mis hijos para que se diviertan y si no se divierten los llevo a otro club. Ay, no siento, eso lo escuché varias veces. La otra vez uno me dijo semejante cosa. Ay, yo no siento el espíritu acá, entonces yo voy a ir a otro lado. Se fue a otro lado donde sentía mucho el espíritu por unos días. Ya dejó de sentirlo ahora, otra vez. Se le desconectó el cable de vuelta y ahora ya no siente más el espíritu ahí. ¿Y quiere volver? A ver si lo enchufa acá otra vez. Está buscando hablar conmigo para volver. ¿Qué le parece? El que quiera ser grande entre ustedes sea siervo de los demás. Y ahí tu cable estará enchufado todo el tiempo. Y desde adentro para afuera te llenarás de la presencia de Dios, porque Dios ama al humilde. Y el humilde es el que sirve. A Él se lo respalda, lo acompaña, lo bendice, lo levanta, lo llena de fe y del Espíritu Santo. De tal manera que de la abundancia que tiene adentro sale para afuera naturalmente. No tiene que inventar nada. Dios le da para que dé, porque de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Amén. Bien. En Filipenses 2:7 dice que Jesús se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Un siervo es uno que tiene permanentemente una actitud de servicio, que sirve siempre. A donde esté, sirve. Esté como esté, sirve. Porque no está buscando su propia realización o bienestar personal, sino que está pensando en el bienestar del otro que necesita. Y no sirve para que lo reconozcan, sirve porque sabe quién es el que le reconoce, le paga bien, que es el Dios justo, que pesa los corazones y que ve lo que el ser humano no ve. Que Dios nos bendiga. ¿Será así? Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por eso, por cada uno de nosotros vamos a orar. Por nuestra propia condición de siervos. Todo es bueno en la reunión nuestra. Es buena la alabanza, es buena la adoración, es buena la prédica, la palabra. Pero este momento de la oración, esta es una parte que vos hacés, que no se puede reemplazar por ninguna de las otras. Y que otro no lo puede hacer por vos. Por eso te animo mucho a que no desperdicies estos minutitos que son de gran valor para que Dios selle a fuego adentro tuyo lo que nos quiso decir en esta noche.
Señor, bendecinos. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que derrames sobre nosotros como un aceite fresco, ese aceite que suaviza, perfuma, sana, ese aceite que es una unción espiritual que nos prepara para hacer aquello que vos querés. Queremos ser verdaderamente importantes en tu reino. Queremos ser gente que vos digas, este es valioso. Mira cómo sirve. Necesitamos ser gente que ame como vos nos amaste. Gente que piensa en los demás. Gente que los ayuda de verdad. Gente que bendice a la gente. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos siervos en el nombre de Jesús. Ni siquiera en el nombre nuestro. Necesitamos entender, cambiar la manera de pensar, crecer, dejar el yo. Bendecinos en esta noche. Estamos tan agradecidos, tan contentos, Señor, porque has estado con nosotros acá. Porque cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, prometiste que vas a estar con nosotros y hoy lo has cumplido. Señor, gracias. Ahora renovanos de adentro para afuera, Espíritu Santo. Renovanos, Señor. Ayúdanos a ver con tus ojos, a servir de verdad y amarnos los unos a los otros, porque es una orden que vos nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho.